Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, estamos con el capítulo 8, el versículo 6. En este capítulo reflexionamos sobre las conquistas de David. Recordemos que el capítulo 8 del libro de Samuel tiene principalmente la teología de las conquistas de David. Pero dice teología de las conquistas. Upeaco dice ina peñante yara. Oñe pero ome David promete la alianza, el berit. Entonces yo, mi hijo, te he prometido esto y yo cumplo con mi palabra. Se amedandea se ayapota la se acuende. Vos, capítulo 7, entonces dijiste que estabas viviendo en una casa de cedro maravillosamente y por ambas en 10. Bueno, Dios, yo estoy viviendo en una carpa, muy bien, cierto, y te obedezco. Pero si no hay cotemi, porque yo siempre caminé con mi pueblo, yo jalaj, estoy siempre con el pueblo, con la gente, yendo ese problema y pea. A BBC David, a bebé que me construya esto y aquello. Pero y ponala de intención. Pero hay ponala de tranquilo nomás. Si hay potá David en todo caso, de ñangarecolan de pueblo. Y entonces, por eso yo me comprometo, ya que ne intención por interíneo David, yo te voy a construir la casa, es decir, yo te voy a dar la dinastía, porque veo que sos una persona muy fiel, muy honesta, entonces yo voy a engrandecer tu casa y tu reino durará para siempre. Voy a hablar de eso en el 7. Entonces, por eso yo le aparté a Saúl, dice, a quien retiré de tu presencia, porque Saúl le perseguía, yo casi que a David, pero David siempre se comportó bien, con mucha fidelidad, con mucha honestidad, con mucha lealtad. Nunca levantó la mano contra el rey ungido, a pesar de que en el capítulo 15, 1 Samuel, Saúl ya Amón de más lleva. Ñande yara ya un poco, ¿qué más vea ello en de la pecha, ricono, de nada más rey. Ya, es donde más llegó ahí. Y entonces por eso dice, le retiré a él de tu propia presencia, o sea, de esa persecución para que no te mate. Ahora le dice en el versículo 16, tu casa y tu reino permanecerán firmes para siempre. Olam quiere decir eterno, para siempre, de generación en generación, para siempre. Calculamina la ñande yara es ven, Olam. Y así entonces tu trono será consolidado para siempre. Bueno, y entonces el capítulo 8, que va a ir hasta el versículo 14, del 1 al 14, capítulo 8, lo que nos está mostrando es cómo Dios le va dando ese poder y esa posibilidad de tener un dominio total. Pero también era interesante porque en el versículo 4, David
le capturó 1.700 jinetes y 20.000 infantes. Descarretó todos los caballos de Tiro, dejando solo 100. Bueno, todo eso es interesante, porque quiere decir que David no confía en los carros, ni en la fuerza humana, ni en los caballos, etc. Entonces, eso quiere decir, dejó solamente 100, es decir, lo mínimo. El poder no viene de David, el poder no viene de mi reino, el poder no viene porque yo me organizo, sino que el poder viene de Sebaot, Dios de los ejércitos. Y así. Ahora nosotros estamos en este versículo 6. Primero dice, cuando los arameos de Damasco salieron en ayuda de Hadadezer, rey de Sobá, David les mató 22.000 hombres. Coabe, interesante lleva. Porque con que esto y aquello confían en sus carros, en sus caballos, y aquí te demuestra que no. Tranquilo, tranquilo, ustedes de Damasco. Peyure, Isha mío, no conseguimos, ahí va porque aquí nosotros tenemos la fuerza del Señor que les sale al encuentro y les va a detener. Ahora entonces viene la Hadadezer, hijo de Rehob. Bueno, y aquí, cuando vienen estos arameos, aquí les sale al encuentro. Versículo 6. Después impuso gobernadores a los arameos de Damasco, y así los arameos pasaron a ser vasallos de David y le pagaban tributo. Por donde quiera que David iba, Yahvé lo hacía victorioso. Esa frasecita final, queridos amigos, es lo esencial y lo fundamental que nos quiere decir este versículo 6. Ojojabe David lleva, donde quiera que iba, el Señor, dice Yahvé, lo hacía victorioso. Bueno, vamos a volver nosotros enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Hola hermanos, hoy quiero hablaros del servicio. El servicio es una característica del cristiano. El cristiano está llamado a servir, porque está llamado a amar. Y la palabra servir y la palabra amar están muy unidas. No se puede servir sin amar. Y no se puede amar sin servir. El cristiano sirve porque ama. Y ama porque sirve. O sea, es una característica que le sale sola al cristiano, que no tiene que esforzarse porque es propio de él. Un cristiano es aquel que puede hacer la virtud sin ningún esfuerzo, aquel que puede servir con alegría, no servir con resignación, no servir porque toca, servir con alegría, propio del cristiano, es amar con alegría, es entregar la vida. Por eso solo lo puede hacer Jesucristo en cada uno de nosotros. El servicio es llevar a la práctica el amor. Nosotros estamos llamados a servir a los más necesitados, a servir a aquellas personas que Dios ha puesto en nuestro camino, que necesitan el amor nuestro. Y esos más necesitados son nuestro prójimo. El prójimo, estamos llamados a servir al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese amor al prójimo es el servicio. Sirvamos, hermanos, pero para eso necesitamos a Jesucristo dentro de nosotros.
como dice San Pablo, no soy yo, es Cristo que vive en mí. El cristiano puede tomar estas palabras de San Pablo como suyas, porque ya no ama a él, porque no puede amar. Es Cristo que vive en él, el que ama a través del servicio. El servicio hemos creído siempre que es hacer muchas cosas, andar afanado, haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, el activismo, como Marta en el Evangelio, que hacía y hacía y hacía y hacía cosas. Y resulta que la que verdaderamente estaba sirviendo era la que estaba escuchando a los pies del Señor, María. El servicio no es hacer muchas cosas, el servicio es hacer solo una cosa, amar, dar la vida. El culmen del servicio en la vida del cristiano es dar su propia vida para que los demás la tengan. Perdiendo la vida, se tiene. Quien busca en este mundo su vida la perderá, pero quien la pierda, la ganará, la encontrará. El servicio nos da la vida eterna. El servicio nos abre el cielo. El servicio nos da la alegría. El servicio nos da la felicidad. La paga del servicio para el cristiano no es ninguna otra que el propio servicio. La paga del servicio es el propio servicio. El cristiano no espera nada a cambio de su servicio, a cambio de servir. Sirvo sin esperar nada a cambio. ¿Cuántas veces hemos esperado, hermanos, que nos felicitaran, que nos agradecieran, que nos dijeran qué bien haces todo, qué bien haces las cosas? Quien nos adula, hermanos, es el demonio siempre. Por eso el cristiano no necesita que lo adulen, el cristiano no necesita que le digan qué bien haces las cosas, qué bien has servido. No, sino que el cristiano sirve callado, humilde, sencillo, incluso desde el fracaso. Cuanto más fracaso experimente el cristiano a la hora de servir, más servicio está haciendo. Y como dice el Evangelio, siervos inútiles somos, no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. El cristiano sirve por naturaleza cristiana, porque su esencia es servir, porque su esencia es amar. La esencia de Dios es el amor y nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. La esencia de Dios está dentro de nosotros, el amor está dentro de nosotros. Por eso, si este Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo está en nosotros, podemos amar, podemos servir y podemos servir haciendo lo que tenemos que hacer. Podemos servir sin esperar nada, ni siquiera que nos feliciten, porque ¿por qué nos van a felicitar por algo que tenemos que hacer? Es como si a un perro le felicitaran por ladrar o a un gato le felicitaran por maullar. Es lo que tiene que hacer, es propio de su naturaleza. A nosotros lo propio del cristiano es servir. Por eso no esperamos que nos feliciten. Al contrario, si tenemos un poquito de fe, quizá esperamos todo lo contrario, que nos persigan. Porque cuando uno ama, lo persiguen. ¿Sí sabían esto? Si tú amas, te persiguen. Si tú sirves, también te van a perseguir y van a hablar mal de ti, van a pensar mal de ti, van a juzgarte seguramente, muchas veces. Ahí es donde uno se da cuenta qué personas están sirviendo de verdad y cuáles están sirviendo esperando una retribución, aunque no sea económica, pero puede ser en otro aspecto, una retribución. ¿Será que hay alguien que sirve de verdad, sin esperar ser servido después? Sí, Jesucristo. Jesucristo te ha servido. Jesucristo, como dice en el Evangelio, se ha puesto a tus pies y te los ha lavado. Jesucristo ha entregado su cuerpo y su sangre. Jesucristo se ha servido en la cruz. Te ha servido a ti y a mí, hasta dar su propia vida. Jesucristo nos sirve ahora mismo desde el cielo, intercediendo por nosotros ante su Padre. Hermanos, no perdamos un momento en servir. Sirvamos siempre que podamos, siempre que haya oportunidad, sirvamos. Y acordémonos siempre que el servicio es sin esperar nada a cambio.
Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres. Te saludamos, corazón admirable de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, te ofrecemos nuestro corazón, te lo entregamos y consagramos. Recíbelo, poséelo entero, purifícalo, ilumínalo y santifícalo, a fin de que vivas y reines en él perpetuamente. Amén. Yande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yara Ñe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yara Ñe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Nosotros vemos, dice que le pagaban tributo, porque estos vinieron, quisieron ayudar, alianza, confían en sus carros, en su fuerza. David no, confía en el Señor Sebaot, o liquida yuga. Y después entonces David, ¿qué hizo? Impuso gobernadores a los arameos. Ya dijimos que esta es una teología, ¿verdad? La teología de que David tiene el poder, tiene la fuerza de Dios. Y también para decir que Israel en un momento tuvo toda la primacía sobre aquella promesa que Dios le había dado a Abraham hasta el río, ¿verdad? Tigris, el Éufrates, etcétera, hasta el río Éufrates. Entonces hasta ahí iba a llegar toda tu potencia, toda tu fuerza. Pero la dice, y aquí de cierta manera le está diciendo que David, imagínense, impuso, dice, allí gobernadores a los arameos de Damasco. Los arameos pasaron a ser sus vasallos de David, vasallos de Israel, y le pagaban tributo. Bueno,
Vamos a mirar un poco históricamente, ¿verdad? Si es tan cierto lo que estamos leyendo aquí o esta es una expresión más bien teológica para darnos a entender que es la fuerza de Dios que acompaña a David, que construye la comunidad. Y entonces, esto es famoso cuando dice el Salmo, pongo a tus enemigos como escabel de tus pies. O sea, como escabel de tus pies. Esta es una forma de decir que nosotros tenemos que empadronarnos, estar por encima del mal. Ñandego la vencer el mal y no la corrupción vencernos a nosotros. Nuestros intereses y nuestros egoísmos. Entonces, nos vence el pocane, entonces ya no es pocane, pero entonces quiere decir que el mal nos está venciendo. Esa tentación de robar a hospitales, tentación de robar en vez de hacer lindos caminos, rutas asfaltadas que valgan la pena eternamente. Llego a correr ahí en esos lugares donde el Imperio Romano, imagínense, hace más de 2000 años el Imperio Romano, y hacían sus rutas, sus calles, por decir así, ¿verdad? Me voy en esas ciudades antiquísimas, ¿verdad? Hoy en día, desde la arqueología visitamos todos esos lugares. Este que no hay el lugar, o ya pago los romanos. Imagínense, allá en Israel y todo. Séforis, por ejemplo. Pejuana, allá en la Tierra Santa, allá visitan. Yo siempre me voy allá a visitar con la gente. Séforis. Impresionante. Hasta ahora todavía están esas ciudades así, hechas por los romanos, las piedras. O sea, hacían las cosas como tenía que ser. Y andé ya puedo haber tenido asfalto, ya puedo tener asfalto y vi. Ni un mes que tenía amagüey o lo que sea. Yo por ejemplo, ese hermano hago ingeniero y justamente ingeniero de ruta. O controlar, o sea, ni 10% de lo que hay que poner en el material, para hacer una buena ruta, no ni 10%. Pe calcula mina. Oye, pagar como si fuese el 100%. Imagínense. O sea que con eso, si el 10% están poniendo lo que tiene que ser el 100%, se tendría que hacer, ¿cuántos más, verdad? 10 veces más se tendría que hacer. 10, hasta el 100%, ¿verdad? Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el Pacto significa todo esto? Solo por ti, Jesús, me quiero consumir. Como el cirio se quema en tu altar, consumirme de amor. Solo por ti, Jesús, me quiero entregar, como el río se entrega al mar, y entregarme de amor.
eres mi amparo y mi refugio, la alegría de mi alma. Solo en ti reposa toda mi esperanza, no vacilaré en el dolor, te seguiré hasta el fin, pues tú eres mi amparo y mi refugio, la alegría de mi alma. Solo en ti reposa toda mi esperanza, no vacilaré en el dolor, te seguiré hasta el fin. Solo por ti, Jesús, me quiero consumir, como el cirio se quema en tu altar, consumirme de amor. Solo por ti, Jesús, me quiero y entregar, como el río se entrega al mar, entregarme de amor. Pues tú eres mi amparo y mi refugio, la alegría de mi alma. Solo en ti reposa toda mi esperanza, no vacilaré en el dolor, te seguiré hasta el fin, pues tú eres mi amparo y mi refugio, la alegría de mi alma. Solo en ti reposa toda mi esperanza, no vacilaré en el dolor, te seguiré hasta el fin. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino.
La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Ve a la iponágina. Y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de Ñande Yarañé. Contáctenos sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Y nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también, donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este miércoles 23 de julio. Estamos leyendo, queridos amigos, siempre el libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 16 del 1 al 5 y luego del 9 al 15. Partieron de Elín y toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y el Sinaí. El día 15 del segundo mes después de su salida del país de Egipto, toda la comunidad de los israelitas murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Los israelitas le decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en el país de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Yahvé dijo a Moisés, mira, yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá a recoger la ración diaria y yo lo pondré a prueba para ver si sigue o no mi ley. El sexto día prepararán lo que hayan recogido y será el doble de lo que recojan diariamente. Moisés dijo a Aarón, di a toda la comunidad de los israelitas, acérquense a Yahvé porque él ha escuchado sus murmuraciones. Y así entonces, queridos amigos, podemos ver cómo Ñande siempre lleva ñandeña murmurar contra el Señor que nos libera de todo lo que es esclavitud. Lleva una de las capacidades más grandes, queridos hermanos, que es justamente la inteligencia para darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Y después tenemos nuestra libertad para poder decidir, pero ñandeña decía, lleva. Y la fuerza de voluntad para hacer a un mirubi ñandela yeyahuina. El amor, queridos hermanos, es porque tenemos que amar justamente lo que Dios nos regala. Añade justamente la tentación. Y ante las tentaciones normalmente cedemos. Hago avejina upealo y coa por esta comunidad.
la comunidad de los israelitas justamente comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Pero al murmurar contra Moisés y contra Aarón están murmurando contra Dios. Pero Moisés, cuando le comunica eso al Señor, el Señor le dice, bueno, vaya la peneshi oiterei, pero ametabeme ese pan que va a caer del cielo. Pero les voy a poner algunas indicaciones. Del lunes o de domingo tendría que decir, ¿verdad? O sea, desde el domingo, el primer día de la semana, hasta el viernes ametabeme la ración que va a caer del cielo. Ese día tendrán que juntar doble ración porque el Shabbat, día de descanso, hay que recoger el pan caído del cielo. Queridos amigos, el Señor nos regala todo, pero al mismo tiempo dice luego, pero les voy a poner una ley. Y eso es lo que el Señor nos pide, lleva. ¿Y cuántas veces lleva? ¿Por qué? Y porque queremos vivir de acuerdo a lo que nosotros queremos. Ni pe un día, el día de la resurrección, el Dominus, justamente para dedicarle al Señor, para escuchar su palabra, vivir de acuerdo a lo que Él nos pide. Oye, porque ñande peyuge ave, pendumila pombo ese ajina, peco ponajangua. Anda ya se la misa jave, ñaña confesa se, apeya entonces ñambo que veñan de yara. Ani entonces yo que ñande sin ovea lleva, sino que procuremos entender, saber que el Señor nos regala todo. El maná quiere decir la gracia de Dios por excelencia. La palabra maná en hebreo quiere decir ma que, na quiere decir esto, mba'ei kokoa ese. Y el mba'ei kokoa quiere decir toda la gracia que Dios nos regala en el día a día. Yaye sabe yaye shakwa, que Dios nos acompaña y que nos ha dado cosas maravillosas para que podamos vivir bien. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 8 del segundo libro de Samuel. Bueno, entonces aquí, queridos amigos, cuando dice que los arameos pasaron a ser vasallos de David y le pagaban tributo, simplemente está queriéndonos indicar que Dios le da el poder para que uno pueda organizar. Apego ya esa taina desde el versículo 15 justamente de este capítulo, la organización del reino. Vaya para David a organizar, vaya para organizar a la gente, porque eso es lo que nos falta. Justamente cuando hablamos de monarquía, nosotros estamos hablando de una organización. Vaya pañandé, ya queriré a la tierra prometida, vaya ñandé ñaño organizada, vaya ya ponala ya, güero guatán, va coñandé ya lo quiero añadir. Porque el descanso de Dios, el Shabbat, Génesis capítulo 2, versículo 2 también, ¿verdad? Cuando dice, y Dios descansó en el séptimo día. Upeaco donde dice, leñan de ya y carne, oan hay pobrecitos, ope ríete y ajoñe, no, ¿qué? Sino que quiere decir,
Se haya papá será, amén, baite manden, habla hacer regalo, perfección total, maquinita de reloj, va poco universo, pero hagan de la relojero, hagan de la relojero, de la de Bogotá, Inaga. Oye, pues miro, a ver si tan de la arreglada, Ina, daemos ahí se, de será, ahí llaman de se, haya papá mala, haya pon. Eso mismo se repite, pero eso ya en el Nuevo Testamento, ya ande con Agaña y Antiguo Testamento, Veina, pero lo mismo no. Es la misma idea, ¿verdad? Jesús se va al cielo, bye bye, ascensión. ¿Qué quiere decir la ascensión? ¿Por qué Jesús se va al cielo? Vuelve al Padre. Porque ya cumplió su misión de redención. Se haya popama la haya pona, pende na imbama, pepe y cuapama, se pombo de pama, hani hoy pende na sete, porque al mismo tiempo, mi mismo espíritu yo les voy a enviar, el Espíritu Santo una vez, para que camine con usted, porque haga la construcción del reino peyapota, en la bellapona. Yo creo que aquí, no sé, nunca vino el Espíritu Santo. Oye, de un chiste. Dice que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo querían ir de vacaciones. Yo me voy a vacaciones y ve. Muy viajatan ahí. A ver, ella a Estados Unidos, la otra, ella a África. La otra, no, ya a Europa, ya a Vaticano, ve. Sí, eso es el Espíritu Santo. Ya hace. Es bien de Dios. Y porque yo nunca visité ni conozco, nunca estuve en ese lugar. A veces chiste. Ya que es la fuerza del Espíritu Santo el que tiene que estar con nosotros para cambiar la historia. Lleva. La ñandenda ya veré, coino peñan de yara petú marangatú. Eso es lo que te quiere enseñar aquí. ¿Por qué David conquista el mundo? Aquí te muestra eso, ¿verdad? Porque justamente una persona leal es una persona honesta, da epocane, da mondaja, y sobre todo porque es una organización. Y la organización lo hacemos desde Dios. Miren cómo termina este versículo justamente, dice, por donde quiera que David iba, Yahvé lo hacía victorioso. Sobre todo cuando en el capítulo 18, ¿se acuerdan? Él viene a la casa de David después de haber vencido a Goliat. Se encuentra también con su famoso amigo, ¿verdad? Aquí, Jonatán, el hijo de Saúl. Se hacen muy amigos. Y después se queda al servicio. Y ahí dice que David le pone nada más y nada menos que como jefe de su ejército. Por una parte de su ejército que sale para las luchas, las conquistas. Por otra parte le pone también jefe de su casa. Para cuidar su guardia personal, ya ellos la llevan. Escolta presidencial lo Moisés. Y en todas partes donde iba también ahí te dice que siempre David salía victorioso. ¿Y por qué salía victorioso? Porque era honesto. Naipocane. Ñande ave, todos nacemos con la mano así medio y canela ñande po. Porque ñande poco vi, ñande vicacho. Así que, queridos hermanos, de este aspecto cultural y de este aspecto antropológico, este versículo nos ayuda a entender. Vamos a salir siempre victoriosos porque el Señor nos acompaña y porque la fuerza del Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cansada de que su primo el rey Magnus II de Suecia y su esposa Blanca de Namur
de la que por petición expresa del soberano era la principal dama de honor, no escucharan sus consejos y reproches sobre la vida disipada que imperaba en la corte, Brígida decidió abandonar el palacio y emprendió con su esposo Ulf Gudmarsson una peregrinación a Santiago de Compostela que duró 2 años, y cuando regresaban su marido enfermó gravemente en la ciudad de Arras. Luego de examinarlo y agotar todos los recursos, fue desahuciado por los médicos. Entonces la abnegada esposa se encerró a orar, a ayunar, a hacer penitencia, y al cabo de 3 días se le apareció San Dionisio, quien le aseguró que su cónyuge viviría, y en efecto al otro día se levantó tan sano como antes de emprender la romería. En acción de gracias por este milagro, los esposos se comprometieron a entregarle completamente sus vidas a Dios, y para el efecto Gudmarsson ingresó al convento cisterciense de Albastra. Brígida Birgersdotter, nacida en Suecia en 1303, pertenecía a una aristocrática familia cuyo padre era gobernador de la provincia de Uppland y que, a pesar de estar emparentada con la realeza, observaba una profunda piedad cristiana que la pequeña asimiló con entusiasmo, y mucho más luego del fallecimiento de su madre, cuando ella contaba 10 años, tras lo cual fue puesta al cuidado de una tía suya que reforzó esos valores, aunque para entonces ya era sabido que a la niña frecuentemente se le aparecían la Santísima Virgen y Jesús crucificado, visiones que fortalecían su vocación religiosa. Pero su padre no dudó en entregarla en matrimonio a Ulf Gudmarsson, gobernador de la región de Narke, con quien tuvo 8 hijos en 28 años de matrimonio perfecto, pues su marido también era un cristiano ejemplar. Tras la muerte de su esposo acaecida en 1344, Brígida por fin pudo realizar su sueño de convertirse en religiosa. Para el efecto fundó un monasterio en Vadstena, en el que congregó a 60 monjas, 13 sacerdotes que simbólicamente representaban a los 12 apóstoles más San Pablo, que es el otro apóstol, 4 diáconos y 8 hermanos legos, que aunque vivían todos en el mismo edificio, estaban absolutamente separados y ni siquiera en los oficios religiosos se veían las caras, lo que en principio generó mucha resistencia en la jerarquía de la Iglesia, y por eso tuvo que esperar 20 años para que su orden fuera aprobada. Para conseguir este objetivo se trasladó a Roma en 1349 a esperar al Papa, que en esa época vivía en Aviñón, pero en una aparición nuestro Señor Jesucristo le dijo que aguardara su retorno, hecho que se produjo en 1368, y por fin Urbano V la aprobó, la orden, con restricciones, y 4 meses después el Papa murió. Durante su estancia en Roma se dedicó con su hija Santa Catalina de Suecia a atender a los pobres, a curar a los enfermos, a pedir limosna para auxiliar a los menesterosos y a vaticinar lo que habría de ocurrir a los reyes y países europeos, lo cual siempre acontecía, pero no le creían cuando lo anunciaba. En 1371 emprendió con su hija y su séquito permanente una peregrinación a Tierra Santa, y en el camino les profetizaba a las autoridades llamándolas al arrepentimiento y a la caridad cristiana para con sus pueblos oprimidos y abandonados. A su regreso empezó a debilitarse y su salud fue empeorando, pero continuó con su labor evangélica hasta el momento de su muerte, acaecida en Roma el 23 de julio de 1373. Fue canonizada por el Papa Bonifacio IX en 1391. 5 años más tarde fue proclamada Santa Patrona de Suecia y Juan Pablo II la declaró Santa Copatrona de Europa en 1999. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Brígida que nos dé paciencia para esperar las promesas de Dios, sin importar cuánto se tarden Él en concedérnoslas.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros cursos modulares bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel, capítulo 8, el versículo, aquí tenemos el versículo 6, ¿verdad? Después impuso gobernadores a los arameos de Damasco, y así los arameos pasaron a ser vasallos de David, y le pagaban tributo. Por donde quiera que David iba, Yahvé lo hacía victorioso. Bueno, aquí, queridos amigos, mirando un poco algunas de las palabras claves, decíamos yashá, por ejemplo, el dar, yashá. Pero esto quiere decir dar victoria, ¿verdad? Dar. Pero ¿quién es el que da? Se insiste mucho en el yashar, que es la victoria, el victorioso. Salvar, eso también quiere decir. Por lo tanto, la pronunciación Yashá significa también el Yoshua, por ejemplo, viene de esta raíz, Yoshua. Yeshua, Jesús, también viene de esta raíz, salvar, dar victoria. El que nos da la victoria es Jesús. ¿Se dan cuenta por qué, queridos amigos, nosotros decimos que Jesús es nuestro único Salvador, ¿verdad? Porque nos referimos al Dios que actúa, al Dios que nos libera, el Yashá. Upea ñane pusino ya ñande pe ñande ñeme pusino dice ñande pe aye va pe e posipo wiwi ñande pe ape iba ia wi pa ese la pusino ñande yara ne pusino ñande yara hombre ende pe ipu acae la fuerza de su espíritu para que vos salgas airoso, pero siempre es un pusino de parte de Dios. Bueno,
Así es que esta palabrita, Yashá, tiene su origen aquí, implicando la fuerza salvadora, la fuerza de victoria. Es tipo profético de la salvación, ¿verdad? Pero un tipo profético de salvación, por eso decimos la misma raíz de esta palabra, Yeshua, Jesús, salvación, Yeshua. Entonces una salvación mesiánica. Por eso es que a David se le pone aquí como ese salvador, ¿verdad? La salvación mesiánica, y todo lo que nosotros necesitamos para hacer un buen camino. Ahora, nos ayuda todo esto, queridos amigos, para entender que el reino de David también poco a poco se va institucionalizando. Oye, institucionalizando, eso vea. Quiere decir, queridos amigos, ¿saben qué? Que toda institución tiene que caminar por sí misma, con sus propios pies. O mejor dicho, yo diría aquí, tiene que caminar con su propia cabecita. Aquí también podríamos decir con sus propias manos, porque aquí pues nuestra institución es como que tiene un hilo aquí atado. O mi congreso, o mi ave. Tal cosa ya votada. Y me da, pues qué virorei. Hoy me da ya puña botada. O pileibo. Porque marioneta. Como oye. Votar para que robemos más a Itaipú, para que robemos y le pongamos a volar. O pileibo. Marionetas. Esto significa, querido hermano, justamente todo lo contrario a una institucionalización. David está institucionalizando el país, está institucionalizando Israel. ¿Por qué? Y porque justamente ya no es solo un rey militar, no es solamente una monarquía, un rey, sino que con guarniciones David entonces se convierte en un gobernante territorial. Y cuando uno es gobernante territorial, ya digo, mira, ya de Copay, se dan cuenta como institución, ya de Copay, ya de Valé, ya con la gobernadora, ya con la intendente, ya copiamos, pero cada uno de coña cara como si fuese un rey, ¿verdad? Pero todos como reyes marionetas, o sea, estamos ahí sin tener la verdadera institución en las manos, porque en cada institución, de acuerdo a su capacidad, busca cómo corromperse, busca luego cómo corromperse. Ñañe batu bebé, ñañe corrompe hangua hoy, ya asila, ya va por mi hangua ave, ya voy a poner las cosas. Bueno, eso es lo primero. El reino de David se institucionaliza, pero no termina ahí, ¿verdad? Tiene que haber, queridos amigos, un dominio de la voluntad divina, porque institucionalizarse, no podemos institucionalizarnos para robar, sino que tenemos que poner el énfasis en la victoria, que es la victoria de Yahvé. Algunos aquí, cuando vencen, ¿verdad? Venció mi partido, venció mi número, venció mi fórmula. Jamás él le llama, ña se veña en bocapú, que pea, que amor. Pero porque ahora sí que comienza nuestro gobierno corrupto. Bocapú ya apá lleva. Estaba en la porque hoy cuay, cuando algo de ese pucherito, cuando hace ahí, jauimita, mondaimita ahí, gracias, gracias. Yo le voté para que él y así entonces ya apago a su vez. Pensando ya se mueve, ya mueve. Tercer elemento, queridos amigos, es la justicia, ¿verdad? Como justamente la base del gobierno. Y eso es lo que David está haciendo. Y por eso dice, por donde quiera que iba David, Yahvé lo hacía victorioso, pero porque había una gran justicia como base esencial de toda institución. Y por último, queridos amigos, solamente les digo que esta es la base, y esta es la prefiguración, figura de ¿qué cosa? De lo que nosotros hoy vivimos. Entonces no se me queden de hace 2000 años o 3000 años, tiempo de David, cuando ellos vivían esto, sino que esta es prefiguración de lo que nosotros vivimos hoy y de lo que tenemos que vivir mañana. En la justicia, en la honestidad, en el amor, en una buena organización para salir a flote. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.